cielos y la tierra. Amén. Ese es nuestro socorro. La Escritura dice: así ha dicho el Señor, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Dios le bendiga, hermano Daniel. Le saludamos en el nombre del Señor Jesús en este nuevo día, lunes 9 de febrero del 2026. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Saludos a todos los hermanos y a los amigos que están escuchando, van a escuchar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, falta mi hermano Leopoldo que se conecte, ya está avisado ya. El día lunes pasado creo que ya el capítulo 3 quedamos en el verso 21, hermano Daniel, si me ayuda un poquito. No, ya se vio todo el capítulo 3. Se vio todo ya. Ah, ya, vamos con el 4 entonces. Vamos con el un resumen de todo. Ok, vamos a ir con el 4 hoy día, escuchando un poco la palabra del Señor, por mientras que nuestro hermano se conecta ahí. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, qué maravilloso se dice que Isaías es el Evangelio de Dios, amén, en el Antiguo Testamento. La verdad que el Evangelio está en toda la Escritura, pero no toda la Escritura es el Evangelio, amén. Eso nos permite poder entender. Por acá dice, a ver, una parte que, aquí dice, en el verso 8, dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En realidad ese uno lee, hermano Daniel, y no se pasa por alto muchos detalles que nos entrega la palabra, la bendita palabra de Dios. Cuán maravillosa es la palabra de Dios, amén. Debemos amarla y leerla todos los días, estudiarla todos los días, darnos un tiempo para poder estudiar la Escritura. Hay mucha riqueza aquí en cuanto a conocimiento, en cuanto a ciencia. Hay un caudal tremendo. Yo no sé, me apena muchas veces escuchar predicadores, hasta pastores que son tan pobres en expresar, ¿cierto?, la palabra de Dios a las congregaciones. De verdad que da pena, pero aquí, mire que es como, si dice que fue cortado de la tierra de los vivientes. Pero arriba dice: y su generación, ¿quién la contará? Bueno, si fue cortado, ¿cómo tiene generación? Y entonces nos habla netamente de la resurrección. Escondida ahí, es cierto, nos habla netamente que que fue cortado de la tierra de los vivientes resucitó, porque si no, no tendría generación. No habría generación, no habría fruto. Amén. Entonces, eso es lo maravilloso. Ahí está llegando ya mi hermano Leopoldo. Pastor, cuando hablamos que Israel fue evangelizado, lo hablamos ¿Perdón? ¿Un ratito más cuánto se demora, hijo? Como 40 minutos. 40 minutos. Perdón, hermano. Un ratito más. Bueno, ahí me repite la pregunta, hermano. Vamos a darle la bienvenida al hermano Leopoldo Prieto, que está ya en sintonía desde la quinta región. Amén. Está transmitiendo nuestro hermano Leo. Claro. Bueno, pastor, bendiciones, hermano Danielito, bendiciones a todos los hermanos igual y hermanas que se conectan. Lo escucho súper bajo porque cambié de teléfono, entonces lo escucho súper bajo. Ya, vamos a tratar de gritar aquí a los mexicanos, vamos a predicar a los mexicanos. Ya. Ya. ¿Cuál era la pregunta, hermano Daniel? Israel fue evangelizado. Hay una escritura que habla que nosotros también fuimos evangelizados como Israel. ¿Fue en el periodo cuando sale de Egipto Israel fue evangelizado? Bueno, aquí recién acabamos de hablar de la carta, o sea, del libro de Isaías, donde el profeta Isaías tiene 66 capítulos, ¿cierto? De los cuales 39 capítulos son con juicio. 39 y 27 habla de la salvación. Ahí está la evangelización del pueblo hebreo. En cierto modo, pero ellos, recuerden que la manifestación del Mesías que ellos tanto anhelaban y todos esperaban, por eso que los salmos y la escritura a lo largo de
del libro de los reyes, qué sé yo, de los profetas, vemos el anhelo del hombre por el Mesías, por la transformación. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No es un anhelo, un socorro de salvarlos de los enemigos, sino que está hablando de un anhelo del alma. Además que esa ¿de dónde vendrá mi socorro? Muchos la hacen como una pregunta y es una afirmación. Es una afirmación. ¿De dónde vendrán? Claro, correcto. Muchos lo toman, ¿de dónde vendrá mi socorro? Claro. Así como ahora ¿quién podrá ayudarme, verdad? Claro, pero claro. No, es una inseguridad, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es que por eso que lamentablemente la generación evangélica en Chile, la asociación, lo único que se ha dedicado a copiar lo que ha escuchado, igual que el catolicismo. Lo que escuchan, copian. Entonces no se dan el trabajo de tomar el libro, abrirlo y cotejar por sus propios ojos si es así o no es así, lo que estábamos hablando recién con respecto a que fue quitado, ¿cierto?, de la tierra de los vivientes, pero luego dice que verá linaje. Entonces, usted se pone a meditar solamente en el texto y se da cuenta que hay algo ahí en la cual nosotros debemos indagar. Acuérdate que los profetas indagaron diligentemente el tiempo, ¿cierto?, del Cristo, ya en el espíritu que ellos habían, el espíritu de Cristo que había en ellos. Entonces, siempre nos habla la Escritura de una dedicación al mismo libro, al estudio del libro. Los fariseos, por ejemplo, que eran estudiosos, pero tenían mucho error en cuanto al estudio. De hecho, cuando le preguntaron por la resurrección a Cristo, no tenían muy claro. Bueno, los saduceos fueron los que le preguntaron, que ellos no creían en resurrección ni ángel. Entonces, el tema es la lejanía que tiene el creyente con este libro. Ese es el tema. Y ahí se comete el error que usted uno de los errores que usted acaba de manifestar. Bien, vámonos al capítulo 4 de Hechos, de Romanos. Se está poniendo... Voy a hacer esta parte. Ya, capítulo 4. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Aquí hay una pregunta. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Nuevamente otra pregunta. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Esto está en el Salmo 32, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Otra pregunta. ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para que a los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí nos metimos en un tema bien importante con respecto a la salvación por obra, ¿ya? Y lo que el apóstol está aclarando aquí, y vamos a analizar las preguntas, hermanos amados, vamos a ir a las preguntas que él hace. Nosotros todos conocemos la historia de Abraham, ¿verdad? Fue un pagano que fue llamado, ¿cierto?, de la tierra de Ur de los caldeos, ¿verdad?
y Dios le llama, le dice que salga de su tierra y de su parentela y vaya a la tierra que él le va a mostrar. Y Abraham le creyó a Dios y se fue. Sin saber, ¿cierto? ¿Verdad? Lo que iba a suceder, él le creyó y esto es lo que el apóstol resalta porque dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero escuche, dice, pero no para con Dios. Aquí habla de las obras, ¿cierto? De los hombres en cuanto a la fe y de la obra justa y redentora de Cristo. O sea, aquí vamos a sopesar las obras del hombre versus la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Y el tema está en el 4 y en el 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mi hermano, ¿quién empieza? ¿Manoleo? Mi hermano Leito. Ya. ¿O yo? Como usted guste, hermano Danielito, dele nomás. Ya. Bueno, voy a empezar yo con el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Acá estamos, como tú bien dice, pastor, estamos acá en el tema, ¿verdad? Hablábamos el otro día cuando nuestro hermano Leo hablaba de que cuando el Señor le puso una ley, ¿verdad?, a Israel, pero también la ley era un sistema de salvación, solamente que nadie lo cumplió. Y no va a haber nadie que lo cumpla, ningún hombre nacido de mujer lo va a cumplir, ¿verdad? Solo uno. Excepto, claro. Pero al día de hoy hay muchos incluso gentiles que se quieren, ¿verdad?, justificar por la obra de la ley. Por tanto, no es un tema que haya quedado en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, es un tema que hoy está plenamente vigente. Hasta el mundo entero, ¿verdad?, el impío hoy se justifica por sus obras personales, inclusive. Pero aquí en este versículo Dios nos muestra que es solamente por misericordia de Él, ¿verdad?, que somos justificados, porque Él lo quiso de su puro amor, de su pura verdad, dice que con la fe tenemos entrada a esta gracia. Y como Dios ha ordenado, lo veo en la Escritura, pastor, que no instauró primero la gracia, sino que lo que primero instaura es la fe. Por la fe, ¿verdad?, caminó con el Enoc, caminó Noé. Amén. Amén. Porque ahora que pone primero la gracia, hubiera sido un desorden. Porque yo me preguntaba, ¿qué es primero, la gracia o la fe? Tiene que ser la fe primero. Sí. Claro. Por la fe halló gracia. Aunque, mire, antes estaba leyendo Éxodo 33, cuando estaba hablando con Moisés. Dice que siendo Moisés el dador de la ley, ¿verdad?, el que subió al monte, ¿verdad?, el que escribió la ley, las tablas de piedra. Pero dice, cuando tiene el encuentro, cuando el Señor le muestra su gloria, dice que le muestra la gloria porque halló gracia delante de Él. Amén. Y siendo el que fue a buscar la ley, ¿verdad?, por el pueblo. Amén. Pero inclusive en ese instante halló gracia para que Dios le mostrara su gloria. No sé si quiere que lo lea, pastor, o basta con eso. No, basta. Es para que tomemos un diálogo, que eso es lo importante. Ya. Pero... Dígalo. Sí. Igual sería bueno que lo leyera, hermano, ¿sí? Danielito, ya, creo yo. Léalo. Puede... Éxodo 33, ¿verdad? Acá cuando le pide, aquí en el 33:14, y él dijo, mi presencia irá contigo
y te daré descanso. ¿Verdad? Si tu presencia no ha de ir con nosotros, la versión antigua, si tu rostro dice no ha de ir con nosotros, pero aquí toma la presencia. Amén. ¿Verdad? No nos saques de aquí. Y aquí Moisés le dice, ¿y en qué se conocerá aquí? Que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, ¿verdad? Sino en que andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Amén. Estando, ¿verdad?, junto a Dios, podemos pedirle muchas cosas, y él aprovechó el tiempo, aprovechó la oportunidad, y respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia, del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Amén. ¿Verdad? Sí. Siendo el que, ¿verdad?, participó en la entrega de la ley al pueblo, también está hablando de gracia. Y si no hubiera sido por la gracia, no hubiera salvo ninguna dispensación. Correcto. Hay que entender algo ahí, hermano, que lo primero que parte ahí es el pecado del hombre. Claro. Entonces Dios manifiesta su promesa de salvación, pero aquí, cuando ya empezamos, por ejemplo, con el trato con Abraham, Dios empieza tratando con un hombre, ya hasta llegar, ¿cierto?, de Abraham a Cristo. Hay un proceso, y ese es el proceso que, es cierto, la gracia es manifestada en todo, con todos los hombres que Dios trató en el Antiguo Testamento, ¿ya? Abraham halló gracia delante de Dios porque él le creyó a Dios. Pero el tema central, por eso que Pablo lo que quiere hacer aquí es enfocar el tema central. El hombre está perdido y el Señor, nuestro Dios, viene a salvar al hombre. Entonces se inicia un proceso, un plan de salvación para salvar al hombre, para redimirlo. Y por eso que lo que cita Pablo aquí, a Abraham, porque todos hablan de Abraham, ¿cierto?, como el padre de muchedumbre. Él es el padre de los circuncisos y de los incircuncisos. Él no es el padre de la fe, hay que aclarar eso. Abraham no es el padre de la fe, porque el libro de Hebreo claramente dice, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Jefté, por la fe Sansón, por la fe. ¿Cuál fe? La fe que Dios colocó en ellos, por gracia. Dios colocó la fe en ellos, por gracia, y ahí está la gracia manifestada. Entonces, Pablo, para poder dar a entender claramente, dice, pero al que obra, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Por qué? Porque tal como usted manifestó, el ser humano siempre, y no solamente los judíos, se acentúa con los judíos, cree que por sus obras él podría alcanzar la salvación. Es imposible. Eso es lo que está expresando aquí. Es imposible. Abraham halló, ¿cierto? Le creyó a Dios y le fue contado por justicia en favor de él. ¿Por qué? Porque creyó. Entonces, por la fe. Ahora, cuando, por ejemplo, lo que estaba Pablo hablando acá, cuando yo trabajo un mes en una empresa, es justo que me paguen el salario, porque yo trabajé. En cambio, si yo no trabajara en esa empresa y viniera el gerente y me regalara el salario, eso sería gracia. Eso sería gracia. Y eso es lo que Pablo está explicando. Es contado al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, cada cosa que el hombre pueda hacer, Dios la va a pagar igual. Pero en cuanto a la salvación, que es el tema central de este libro, es por gracia, no es por obra. Y eso es una bofetada, ¿cierto?, al hombre, al ser humano, porque el hombre siempre va a querer pagarle.
Pero ¿cómo yo le voy a pagar al rey con las mismas monedas que le robé? O con monedas de barro, como dice un pensador. Con monedas de barro no puedo pagarle. Y que ser moneda legítima. Entonces el hombre siempre ha buscado, y esto es lo que quiere expresar el apóstol Pablo con respecto a la salvación por gracia y no por obra. Hermano Leo. Ya. Bueno, justo me encantó lo que dijo el hermano Daniel, porque igual el tema de que es por la fe, ¿ya? Porque la gracia no vino hasta que apareció Jesucristo. Correcto. ¿Ya? Antes no hubo gracia. Lo que había, y algo que es súper importante, ¿ya? Que lo dice San Juan, dice en el capítulo 1, el Evangelio de San Juan, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Antes de Jesucristo no había gracia. ¿Qué es lo que había? Estaba el intento de Dios de redimir al hombre, porque Dios no se entrampó en el pecado del hombre. No. Dios no se entrampó ahí. Dios lo que hizo es proveerse Él de la salvación para el hombre. Amén. ¿Ya? Y por eso es tan importante lo que dijo el hermano Daniel, porque la fe, y tal como lo complementó usted, pastor, la fe es Dios quien la puso en los hombres. Amén. ¿Ya? Lo que sí yo he escuchado muchas veces, pastor, y me gustaría que me lo aclarara, porque usted dijo que Abraham era pagano, ¿ya? No sé de dónde, por qué es pagano, si yo nunca lo vi adorando a ningún dios, pero me gustaría que me lo aclarara, si es que usted lo tiene más claro que yo, pero yo no lo veo pagano, yo lo veo que era, porque en ese tiempo Abraham no existía el pueblo de Israel, por lo tanto no había cómo determinar si era de un pueblo pagano o no, excepto que uno pudiera inferir porque era de Ur de los Caldeos, pero no significa que yo estoy en el mundo, pero no por eso soy católico ni soy islámico, ¿me entiendes? Simplemente hay gente que no cree en nada, desde el ateo, desde el agnóstico, hay gente que cree en sí mismo, ¿cierto?, en el poder del ser humano, pero eso del pagano no sé de a dónde, yo por lo menos no lo he encontrado, entonces si me puede sacar de mi ignorancia, porque pagano, ¿por qué? Pues una cosa es inferir algo y otra cosa es asegurarlo con base. Correcto. Por eso me gustaría, porque he escuchado muchos que hablan de Abraham que era pagano y nunca he visto yo algún texto que diga que era pagano, entendiendo el concepto de lo que es pagano. Eso como punto base. Mientras usted lo busca, me dice cuando tenga la respuesta. Correcto. Pagano viene, yo entiendo que el término pagano viene del tema de adorar a otros dioses. Del paganismo. Claro. ¿Cierto? Claro. Ya. El apóstol Pablo, cuando explica con respecto a la salvación, pone a todos los hombres en un mismo plano, independientemente, no le voy a buscar el texto ahora, pero independientemente que el hombre, sea quien sea, el hombre es pecador. Ese es el juicio, porque el libro romano habla de juicio. El juicio que Dios dictamina con respecto al hombre, al ser humano, es que está perdido. Claro, Abraham, no, es que, de que somos todos, claro, de que todos somos pecadores, pero pagano es otra cosa. Ahora, entonces por eso yo pensé que había algo que dijera efectivamente que era pagano. O sea, no apunta netamente a Abraham, la escritura no apunta netamente a Abraham, pero sí apunta a todos los hombres que ellos, conociendo a Dios, no le glorificaron como Dios. Apunta a la totalidad del hombre. Recuerde que el hombre no tenía una noción como nosotros tenemos hoy día de Dios. Hoy día tenemos un libro que se compone de dos pactos en los cuales nosotros conocemos a Dios. Aún pese a algunos teniendo ese libro, siguen en el paganismo adorando imágenes, adorando dioses. Pero históricamente, recuerde que el hombre tuvo que Dios apartar al hombre. Ahora, no sé por qué porque Abraham halló gracia delante de Dios, como tampoco, y esto lo explica el apóstol Pablo, dice, a Jacob amé y a Saúl aborrecí. Ahora póngame en la balanza a Jacob y a Saúl. Porque si hay algo que está en el hombre, entonces la justicia de Dios queda vana. No, es que a ver, en Jacob, Esaú, ahí tenemos a un hombre de fe y tenemos a otro que es un profano, como hay muchos profanos, ¿ya? Pero yo a lo que voy, apunto específicamente, pastor, es que ¿por qué se utiliza, cierto? Igual como dicen que el apóstol Pablo era homicida, no era homicida. Cómplice. No era homicida.
Cómplice. No, él era cómplice, pero por eso Pero el le cómplice, aplicamos cosas pero sí, el pero cómplice nosotros es tan podemos decir homicida como, eso. es tan como homicida Él como el que estaba de, comete. estaba de acuerdo, pero es que por eso, según la justicia nuestra, es cómplice, y según la justicia nuestra, el concepto que nosotros tenemos humano, nosotros podemos inferir cosas, ¿ya? A partir de tal cosa yo infiero que él es cómplice, yo infiero que Abraham como dijo usted la palabra, ¿cómo ¿Pagano? llamó? ¿Pagano? Pagano, claro, como pagano, ¿cierto? Pero yo considero, humildemente mi opinión, no sé No, si que me pueden corregir ustedes, pero yo considero que aplicarle conceptos a Abraham o al apóstol Pablo que a veces lo encuentro muy descomedido, ya cuando hablan de que era homicida Pablo, no, él era, de hecho cuando mataron a Esteban él estaba ahí y dice que pusieron las ropas de Esteban en un joven llamado Saulo. Claro. ¿Ya? Pero él dice No es que haya estado celebrando eso. La escritura no es dice haya estado celebrando. La escritura dice ¿Ya? que él aprueba la muerte de Esteban. ¿Estuvo de acuerdo? Sí, ¿Estuvo de acuerdo? pero Porque eso no lo hace homicida, porque una cosa es aprobar algo, una cosa es estar de acuerdo con algo, y que Pablo le dice que en su ignorancia, ¿cierto?, él perseguía este camino, ¿ya? Por ignorancia, pero otra cosa es estar conscientemente de lo que está haciendo, de lo que se está haciendo con maldad, ¿ya? Y con injusticia. ¿Ya? Saulo dice que estaba un joven llamado Saulo y le pusieron la ropa. No dice más. ¿Me entiendes? A eso yo a lo que voy. Ya. La escritura tampoco dice que Abraham sea profano. ¿Ya? Lo que dice es que Dios le habló a Abraham y eso es lo que yo quiero relevar con esto. Quiero relevar que Dios no se entrampó con el pecado del hombre, sino que lo que hizo es buscar al hombre. Dios buscó al hombre. Dios llamó a Abraham. No es que Abraham lo haya llamado o alguien te haya preocupado. Recuerdo lo que dice la escritura de Génesis, dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, ¿ya? O el nombre de Jehová, como le ponen ahí, ¿ya? Entonces, ¿había un conocimiento del Dios verdadero, del Dios creador? Sí había, porque por algo empezaron a invocar el nombre de Jehová, ¿ya? Pero lo que pasa es que invocaron el nombre como muchos lo han hecho desde siempre, por una necesidad, no porque haya un amor o porque haya un interés en Dios, sino que por la necesidad, son movidos por la necesidad. Satisfecha la necesidad, se olvidan de Dios. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces, hecho el favor. Dios no, ¿por qué? Porque Dios no tiene necesidad alguna de buscar al hombre, pero Él lo hace en un gesto de amor. Y por eso tomaba lo que decía Juan, ¿cierto? Que gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque Dios no necesitaba el hombre, sino que de su gracia añadió, ¿cierto? Añadió más gracia, más misericordia para buscar y encontrar al hombre. Y toma a Abraham y lo llama, ¿ya? Y Abraham no cuestiona a Dios, sino que le cree. Sal de tu tierra y de tu parentela, y eso es lo que él hace. Entonces, aquí es lo que voy con el tema que estamos hablando, ¿cierto? Que lo expresó también el hermano Daniel. ¿Ya? Es que por la fe, Abraham agradó a Dios. Porque Dios le habló y le creyó. Tan simple como eso. No hay para qué darse más vuelta. Claro. ¿Ya? Y el apóstol, el apóstol Pablo cita el Salmo 32. ¿Ya? Dice, bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cubierto su pecado. ¿Ya? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque tal como lo hemos conversado en las otras reuniones que hemos tenido, ¿cierto? La justicia del hombre, ¿ya? No tiene ningún valor, sino que es justificado por el mérito de Cristo. Claro. ¿Ya? Y tal como lo ha enseñado usted, es una justicia que hemos recibido de otros, la recibimos de otros. Correcto. No es justicia del hombre, sino que se nos imputa a nosotros la justicia de Cristo para poder justificarnos. ¿Ya? Entonces, tal como decía usted, la fe es contada, ¿cierto? No como salario, sino que es como justicia la fe, ¿ya? La cuenta como justicia a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo lo que yo quiero exaltar es la bondad de Dios, la gracia de Dios, que aún estando sin gracia, porque para que hubiera gracia tenía que venir primero la ley, ¿ya? Dios ya empieza a mostrar de su gracia en el Antiguo Testamento, ya la gratuidad de la salvación, y que usted lo ha explicado tantas veces, ¿cierto? Muy asertivamente. Dios lo que hace es comenzar inmediatamente a buscar al hombre, porque sabía que el hombre no se iba a acercar a él, a menos que tuviera una necesidad,
pero una vez satisfecha la necesidad, se olvida. Correcto, amén. Si uno come cuando tiene hambre, se le pasa el hambre y ya no come más. Hasta Para que le ponerlo da en un hambre, ejemplo así como muy, claro. muy vano, pero el hombre satisface su hambre o si tiene sed, se toma un vaso de agua, se le pasa la sed y no se acuerda más del agua hasta que vuelva a tener sed otra vez. Correcto. Entonces, yo que lo que quiero relevar con eso es que y lo que exalta, ¿cierto?, el apóstol Pablo aquí es no que la ley fue dada para en el fondo justificar al hombre, sino que justamente produce el efecto contrario, ¿ya? Que es, si bien es cierto, es un ayo para llevarnos a Cristo, que es nuestra salvación, ¿cierto? ¿Ya? Y el que nos justifica, ¿ya? Pero la fe, tal como decía el hermano Daniel, la ley no puede salvar a nadie porque no hay hombre que la cumpla. No puede, porque la ley es espiritual y nosotros somos terrenales, somos carnales. No la vamos a cumplir, la podemos cumplir 20, 30 años, pero algún día vamos a caer, vamos a fallar en un punto y listo, estamos muertos. Porque la Escritura enseña que los que la cumplieren, ¿cierto? En ellas vivirá, en ellas, no con ellas, en ellas vivirá. Es decir, mientras yo la esté cumpliendo, estoy vivo, pero dejo de cumplirla y se acabó. Se murió. O sea, si fallo en un punto, muero igual. La ley me mata porque la ley es para eso. La ley es para condenar al que hace lo malo, ¿ya? No al que hace lo bueno. Y nosotros somos vendidos al pecado, desgraciadamente, ¿ya? Ese es el problema, ese es el punto que quería yo exaltar. ¿Ya? La bondad de Dios, la misericordia y la gracia, que tal como lo decía, se ve expresada en la fe de Abraham, porque Dios por gracia lo llama, no lo llama por otra cosa, no lo llama por mérito, ¿ya? Lo saca de donde está, porque para que Dios pueda obrar, tiene que sacar al hombre de donde está, tiene que sacar a la mujer de donde está, para poder obrar en ellos. Para poder obrar en nosotros, Dios nos tiene que sacar. Y por eso la Escritura enseña, dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Amén. Nos sacó de allá y nos puso a este otro lado, en el reino del Hijo. ¿Por qué? Porque ahí hay luz. Ahí puede trabajar Dios. ¿Ya? Eso. Correcto. El tema principal de este libro es eso, es resaltar la bondad de Dios. Ahora, el término gracia se viene manifestando, tal como usted lo dice, desde el Antiguo Testamento. Noé halló gracia a los ojos de Dios. Dios destruye la tierra por medio de agua. Ahora, la gracia en sí, el acto de gracia, donde se complementa, porque ahí solamente Dios llama, donde se complementa es con el sacrificio de Cristo, donde el Cristo viene, ¿cierto?, y cumple la promesa que había sido hecha en el pasado. Ahí está el acto, es un acto de gracia de parte de Dios. Los otros son los llamados que hace el Señor a los hombres para tratar con ellos. Desde Abraham empieza Dios a tratar el tema de la fe, porque tenemos en Hebreo una lista de muchos hombres que por fe, ¿cierto?, agradaron a Dios, ¿ya?, pero por la fe no de ellos. Eso hay que también hacer hincapié. Ahora, nosotros podemos concluir que el hombre, tal como usted dijo, el hombre es pecador. Eso es sin duda. Y el hombre tiene la naturaleza pecaminosa porque es un virus, por decirlo, yo lo pongo de esta manera, es un virus que Satanás le inyectó en el huerto. Ahora, ¿por qué el hombre, tal como usted, de repente busca a Dios y de repente no? Porque él es creación de Dios. Dios lo creó. Sea impío o en este caso hoy día, por la fe, sea justo. Entonces el anhelo siempre del hombre, de una manera, es saciar su necesidad de Dios. Lamentablemente, el mundo ofrece engaño. Los placeres, las riquezas, que el hombre piensa muchas veces que porque está rico piensa que Dios lo está bendiciendo, muchas veces. Entonces, porque no interpreta bien lo que es realmente tener a Dios. Ahora, ¿por qué el libro de Romanos comienza con primeramente dando la buena noticia? Pero luego hay un capítulo casi completo que se refiere a la condición humana. Y ahí están todos los hombres, en ese montón están todos los hombres. Desde Adán hasta el último hombre, sea quien sea. ¿Se fija? Y ahí es donde opera la gracia. Por eso es que cuando David dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas
y cubiertos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, en este Salmo 32, ¿qué es lo que está expresando David? Recordemos la historia de David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Uno. Claro, es que lo que pasa es que el apóstol Pablo lo toma no para resaltar el pecado de David, sino que lo toma ¿para qué? Para que quede establecido que Dios justifica al pecador sin obras. Sí, exactamente. De que el perdón es un acto de gracia, ¿ya? Y no tiene que ver con las obras que cualquiera pudiera hacer. El perdón es un acto de gracia que viene de parte de Dios. Y que la justicia es imputada, no ganada. Yo no me gano la justicia, sino que Cristo. Ese es el tema. Cristo me imputa su justicia a mí. A eso era quería yo apuntar. Claro, eso es el tema, pero por eso que yo siempre cuando digo, si el Evangelio es una buena noticia, para que haya una buena noticia, tiene que haber una mala noticia. Y la mala noticia es que el hombre es pecador. Por donde lo miren, pecador al cuadrado. Y la buena noticia es que el hombre creyendo puede ser salvo. Creyendo puede ser salvo. O sea, esto es por fe. Es tan fácil como esto. O sea, Dios se la colocó fácil al hombre. El problema es que el hombre, la mentalidad del ser humano es difícil porque el hombre quiere hacer él las cosas. O sea, el otro día usted citaba el hombre que fue a recibir un reino. ¿Cierto? Sí. No queremos que este reine sobre nosotros. No queremos que este reine. Fue una condición humana. Muchos no aceptan el reinado de Cristo. Porque es una decisión. Claro, según ellos lo encuentran impositivo, porque muchos dicen, no, si yo no voy, ellos lo toman como de esta manera, yo no voy a la iglesia porque prohíben esto, prohíben esto otro, no se puede tomar, porque no entienden lo que es la gracia, no entienden lo que es el regalo, o se cierran a entender, cierran sus oídos y cierran su corazón a entender este regalo de Dios. Por eso que el salmista, y no voy a hacer la alusión del pecado de David, sino que lo que voy a hacer alusión es que David sabía esto, o sea, él lo entendió, ¿por qué? Porque parece que quería empezar desde el principio, que fue un hombre que fue llamado de entre medio de las ovejas, fue confirmado por Dios, fue bendecido por Dios, cuando David reinó, la nación hebrea era respetadísima, porque Dios estaba ahí. Cuando David cae en transgresión, David entiende esto, y es por eso que escribe el Salmo 32, por la imputación del pecado de él, y la salvación. Por eso que él dice, no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Lo que usted acaba de decir, Dios llama al hombre, Dios lo aparta, pero para poder ahora cumplir esa ley, necesitamos el Espíritu Santo, porque yo puedo ser llamado, pero si no tengo el Espíritu, voy a tener la lucha constante contra mi cuerpo, y tal como usted dijo, yo puedo estar 10 años cumpliendo humanamente, o esforzándome humanamente, pero va a llegar el momento que es como... Y con esto para darle en paz a hermano Daniel. Usted cría un tigre en su casa, ¿cierto? Es un cachorrito, no le va a hacer nada. Pero tarde o temprano, esa naturaleza de ese animal va a despertar y se lo va a comer a usted. Hermano Daniel, Dios le bendiga. Sí, yo aprovecho de escucharlo a ustedes porque ¿quién como yo va a tener el privilegio de estar con dos autoridades bíblicas como ustedes? No, pero usted tiene que mirar igual. Gracias, mi hermano. No, usted está aquí por Dios le bendiga. Entonces, nada, es un deleite escuchar. Dice, acércate más para escuchar que para hablar. Amén. Porque que nos reíamos otro día con mi esposa porque decíamos, hasta el necio que calla es contado por sabio. Sí, claro, es así. Es mejor callar. Pues hablo de los necios y puedo estar en la iglesia y me cuentan por sabio, ¿verdad? Claro, lo que usted hablaba de las noticias, pastor, claro, el Señor tenía dos noticias, una mala y una buena. Primero nos contó una mala. ¿Cuál les cuento? Primero? ¿La mala primero? La mala primero. Porque después viene el consuelo, ¿verdad? Amén. Y gloria a Dios por ello. Que somos pecadores y que también tenemos perdón. Claro. Y yo no sé qué opinan ustedes, porque cuando Adán se esconde, ¿verdad? Y se viste, se pone hojas de higuera, se hace un vestido, y cuando Dios lo llama, yo creo que también Dios colocó en Adán la fe. Sí, pues.
porque fueron con Eva y se presentaron delante de él a dar explicación, ya no se escondieron más. Y por eso me gusta cuando dice que por la fe, ¿verdad?, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, Amén. Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella, ¿verdad? Podemos decir que Adán también tuvo fe y también halló gracia, porque si no, Dios no hubiera estado tiro. Amén. Ahora esto lo podemos comprobar bíblicamente. Pues si acuérdense que la mujer fue llamada varona en un principio. Fue llamada varona. Claro. ¿Ya? Y cuando estuvieron delante del Señor y el Señor da la sentencia y le dice que va a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, la mujer no tenía hijos. No tenía hijos. ¿Ya? Pero Adán viene y si usted sigue la secuencia, el capítulo 3, a Adán le cambia el nombre, le pone Eva, que significa madre de los vivientes. ¿Se fija, no? Ahí está la fe. Ahí obró a Adán por fe, le cambió el nombre, porque Adán tenía la potestad de poner nombre a todas las cosas. Esa es la potestad que Dios le dio. ¿Se fija? Entonces le cambió el nombre de varona, le puso Eva, que significa madre de los vivientes, sin tener la mujer descendencia todavía. Todo eso es fe, pues. Eso es fe. La escritura, porque era madre de los vivientes. Bueno, Claro. ese es otro tema. Claro. Dice que era madre de los Claro. vivientes, porque era madre de los vivientes. Pero Dios llama a las cosas, Dios llama a las cosas que no son Que como no que son, son, por como hermano si Daniel. Sí, es que esa es la confusión Antes que el que hombre pase. tiene, ¿cierto? Que ahí Antes se que crean pase. otra doctrina. Ahí se crean otra doctrina. La doctrina del huerto. De la creación dentro del huerto. Ese es un error, porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Como si no fueran. Cuando Abraham, cuando el muchacho le pregunta sobre el cordero holocausto, Abraham es claro y le dice, Dios se proveerá, no proveerá, dice, se proveerá de cordero para el holocausto. ¿En qué tiempo está hablando? Tiempo futuro. Ya está manifestado el cordero. ¿Se fijan? El cordero ya estaba manifestado y a Abraham le había sido revelado, porque Dios había evangelizado a Abraham. Dios evangelizó a Abraham y le dijo todo con respecto hasta la resurrección. Y usted lo puede leer en Hebreos 12, que dice que él llevó al muchacho hasta ese punto porque sabía que Dios tenía poder para volverlo de los muertos. O sea, ¿quién le dijo a Abraham que Dios resucitaba muertos? Entonces, Sí. hay que tener cuidado con eso porque, como le digo, Dios llama las cosas que no son. Ya están, para él están hechas. De hecho, en estos momentos que nosotros estamos hablando de esta gracia bendita, por misericordia, para Dios ya está todo consumado. ¿Ya? Para Dios está todo consumado. Entonces, para ir concluyendo, hermanos amados, con este tema, entonces, aquí lo que quiere plantear el apóstol Pablo, lo que pasa es que, escuche que aquí los judíos se pelean la paternidad de Abraham. Los de la circuncisión se pelean la paternidad de Abraham. Ellos decían y reclamaban su derecho de ser hijos de ¿quién? De Abraham. ¿Te acuerdas que se lo dijeron a Jesús? A Abraham tenemos por padre. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero Dios le demuestra que Abraham, con esto, es padre de los circuncisos y padre de los incircuncisos. Padre de muchedumbre, por eso que decía yo, no padre de la fe, padre de mucha gente. Nunca Dios le dijo, tú vayas a ser el padre de la fe, porque el padre de la fe es uno solo. El autor y consumador de la fe es Cristo. No hay otro padre, porque los evangélicos le asignan la paternidad de la fe a Abraham, cuando en el capítulo 12 hay un montón de gente ahí que menciona que tuvieron fe, igual que Abraham. Entonces, lo que quiere plantear aquí el apóstol es la paternidad de Abraham sobre los de la incircuncisión y sobre los de la circuncisión. Por eso que él dice en el verso 12, dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Nosotros somos hijos de Abraham. Que yo no nací en Israel. Somos hijos de Abraham. Porque seguimos las pisadas de él. Porque hemos creído por fe. Claro. Cuando llegó el evangelio a nuestra vida hemos creído por misericordia. Y en eso estamos hoy día. No nos justificamos nosotros por lo que hacemos. No.
Es como yo siempre he dicho, nosotros no hacemos obras para salvarnos. Hacemos obras porque ya somos salvos. Y ahí este capítulo es que se confronta con Santiago. Y no es una confrontación porque Santiago al final confirma lo mismo. Que la fe sin obra está muerta. Entonces, si yo tengo fe, tengo que tener obras. Pero esas obras a mí no me dan la salvación porque la salvación ya la efectuó el Señor. Y yo lo creo. Y por eso obro. El creer activa la fe. Y la fe activa la obra. Esa es la secuencia. Manoleo, para que vamos cerrando. Ya. Bueno, el punto central que lo que hemos venido conversando igual, más allá de, ¿cierto?, de que todos tenemos claro que somos pecadores, ¿cierto?, y que no hay, por cuanto todos pecaron, todos, no hay ninguno, eso no hay que darle mucha vuelta, estábamos todos excluidos, ¿cierto? Pero lo que importa aquí es que el punto central es la fe, que en el fondo hubo uno que pagó por nuestra justificación. Amén. En Romanos 4:23 dice, no solamente con respecto a él se escribió, sino también con respecto a nosotros. ¿Ya? O sea, Abraham es el referente que tenemos. Amén. Amén. Como hombre de fe. Como hombre, es el amén. referente. Dios pone un referente. Sí, amén. Dios pone un referente. Como puso de referente a Enoc, claro, por la iglesia. ¿Ya? Y que lo hablábamos el sábado, ¿cierto? Amén. Que Dios fue traspuesto a Enoc para dar testimonio de que hay una referencia histórica antes que nosotros creyésemos, Dios puso un referente. Amén. ¿Ya? Abraham. ¿Ya? Y la fe, ¿cierto? Somos justificados si creemos, como dice Romanos 4:24, en el que le levantó de los muertos a Jesús. ¿Ya? En el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es Dios, pues. Dios levantó ese cuerpo. Amén, ese amén. tabernáculo de carne. Amén. Dios lo levantó de la muerte. ¿Y para qué? Dice que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Jesús, amén. Cristo fue resucitado para nuestra justificación. ¿Ya? Podría haber muerto y no haber resucitado, ¿ya? Ha sido un mártir. Hubiera sido un mártir, ¿no? Y listo, es un mártir más. Claro. Es un mártir más. Claro, pero el objetivo central es que Él fue resucitado para nuestra justificación. Amén. Y si nosotros creemos que Dios le levantó de los muertos, por la fe, nosotros también, aunque muramos, ¿ya? Aleluya. Aunque muramos, que durmamos, vamos a ser levantados por la fe en aquel que resucitó para nuestra justificación. Gloria al Señor. Que el Señor Jesús les bendiga mucho. Hermano Daniel. Amén. También, pastor, quería también hablar de una escritura acá, cuando Dios está hablando con Isaac y le está haciendo las promesas que le hizo a su papá, a su padre, Abraham. Y acá en el 4 le dice, 24 le dice, multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo. Algo muy lindo cuando Dios le muestra a Abraham, cuando lo saque, le muestra la visión, dice, y la escritura vino en visión a Abraham. La palabra vino en visión, porque muchos falsos profetas tienen visiones. Tienen visiones. Pero no están de acuerdo con la palabra. Tal lo que usted decía cuando empezó, pastor, la riqueza de cada versículo de la palabra. Dice que la escritura de la palabra vino en visión a Abraham. Amén. No que se le ocurrió, no que tuvo un sueño a Abraham, no. La escritura se le presentó en visión. Y acá también dice, está hablando de Isaac, ¿verdad? Y dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia toda esta tierra y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, ¿verdad? Y acá le da cuenta de lo que pasó con su padre Abraham, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Estaba cumpliendo a través de la fe, estaba cumpliendo Abraham la ley también. Sí, pues, eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura. Al igual que nosotros, por la fe, cumplimos la ley. Claro. ¿Se fija? Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Claro. Eso es lo que combinamos el verso 31 del capítulo 3. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley con el actual. Por eso decía que ahí están las obras nuestras, que confirman la ley, no la anulan, no la abrogan. La Escritura dice que Él suplirá
conforme a su riqueza en gloria, lo que a nosotros nos falta. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo soy muy pequeño y no alcanzo a colocar la ampolleta. No lo alcanzo. Y el piso, me subo en un piso y con eso alcanzo. Ahora coloco la ampolleta. Entonces, por la fe, ¿verdad?, que Dios nos brinda, Él nos... Es como cuando decíamos nosotros en el mundo, yo resteo. Yo resteo. Lo que falta, lo coloco yo. Y eso es lo que el Señor dice. ¿Ah? Por eso es que Él nos perdona y deposita el Espíritu Santo en nosotros. Y nos da su palabra. Amén. Su palabra, porque es importante la palabra. Lo que muchos han dejado de lado. Es importante la palabra. Por eso que Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Concluyo con el capítulo... Diga. ¿Le puedo hacer una pregunta al hermano Leo? Cuando hablaba que la gracia vino por el Señor Jesucristo, podemos, y claro, y también vemos que usa la palabra gracia del Señor en el Antiguo Testamento. Sí, sí. Podemos decir que la gracia en el Antiguo Testamento era particular, y cuando trae Jesucristo la gracia es general. A usted se le dice, que no le escuché una parte. Dice que la gracia, como se manifiesta como tal, pero como se aparece la palabra gracia en el Antiguo Testamento, entonces él dice que la gracia en el Antiguo Testamento era particular para personas, ya, y después se manifiesta, se generaliza para todo el mundo. En Jesús. Ya, para. Cuando dice que vino a través de Jesucristo la gracia y la verdad, Sí. Esa gracia es a nivel general, o sea, lo que habla Joel, que también va, ¿verdad?, derramaré Claro, de mi espíritu claro, sobre toda carne. Ya claro. no va a ser sobre una persona o sobre un pueblo, sino que sobre toda carne. ¿Ya? Amén. Claro, justamente lo que hace es en el Antiguo Testamento, la gracia se manifiesta sobre personas particulares: Abraham, David, Gesté, Josué, ya, Moisés, ya, sobre personas puntuales. Pero por eso dice en San Juan, dice gracia sobre gracia, porque ya había gracia. Sí, exactamente. Ahora es sobre esa gracia, más gracia, ya, para todos. Amén. 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 Bien, porque, leímos el texto, ¿cierto? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Amén. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. ¿Qué fue primero? ¿La ley o la promesa? La promesa. Y Dios cumple Amén. la promesa. Después de la promesa vino la ley. ¿Cuál fue la promesa? Amén. Se lo dijo. Lo hemos estado estudiando. A Adán, a Abraham, ¿cierto? Y esa promesa se cumple cuando viene el Cristo. ¡Pum! Ahí se cumple la promesa. Por eso que, como decía adelante, que los hombres anhelaban. Si usted ve los salmos, es un anhelo del alma, de que Dios se manifieste. Cuando habla Isaías, es un anhelo de la manifestación de Dios. Para aquellos que, por gracia del Señor, hemos entendido. Nosotros hoy día, ¿qué esperamos? Esperamos el arrebatamiento, esperamos nuestro encuentro con el Señor. Ese debe ser nuestro anhelo. Por eso que en Apocalipsis dice, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Ven. Ese tiene que ser el clamor nuestro. El de la iglesia hoy día, sí. Tiene que ser el clamor de que el Señor venga. Y no Maranata. ¿Y no Maranata? No, Maranata no. Ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos que anhelar, pero hoy día la iglesia, como está en un estado de adormecimiento, lamentablemente está con los ojos hacia abajo, no con los ojos hacia arriba. Se está conformando al siglo. Perdón, Israel empezó el pueblo de Israel en Egipto, cuando empezó a orar, cuando empezó a pedir salvación, ahí Dios levantó a Moisés. Exactamente. Nosotros, eso es lo que tenemos que hacer. Es lo que Para que venga el Señor hay que empezar a pedir que venga. Amén. Pues es lo que le dijo el Señor a Moisés. Pues, he oído el clamor de mi pueblo. He oído el clamor de mi pueblo. Y la iglesia, mientras no esté clamando, hoy día estamos pidiendo por salud, por dinero y amor. ¿Ah? Las cosas más importantes de la vida. Cuando Maranata, el Señor viene, cuando ya no hay que decir que el Señor viene, ahora hay que pedir que venga. Hay que pedir que venga. Hay que pedir venga. Ven, Señor Jesús. Si el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Sí, amén. Dice Maranata, ven, Señor Jesús. Exactamente. Eso es lo que hay que pedir. Estamos entrando en un estado de calamidad y eso no debemos, por eso que el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo. No nos conformemos.
Pedís y pedís mal. Y pedís mal. O sea, ahí se aplica ese texto. No vienen Pedís y tiempos pedís mal. mejores, ¿eh? No vienen tiempos mejores. No. Bueno, hoy día dicen, lo mejor está por venir. En la iglesia yo he escuchado. Hay que pedir que venga. Lo mejor está por venir. Ah. Bueno, los que esperan eso, allá ellos. Pero bueno, ¿ah? Tiene un gran avivamiento. Claro. Una iglesia Pero hay avivamiento. No hay avivamiento, hermano. Si el avivamiento vino el día de Pentecostés, vino el avivamiento. Y el Espíritu Santo quedó aquí en la tierra. Amén. Así que lo que Ustedes están mal. ¿Ah? Usted, pastor, está mal. Usted está mal porque las palabras que yo le estoy diciendo las dijo un apóstol. Entonces, ¿cómo? ¿Qué apóstol me puede? No. ¿Me puede? ¿El apóstol Romero, el apóstol Fuente? ¿Cuál de todos los apóstoles? Un segundo. Allá, apóstol, ya. El avivamiento ya vino ya. Por eso es que hay que leer la escritura. Bien, hermanos amados, el lunes Nuestro hermano ya está durmiendo y hay que dejarlo descansar. Sí, déjelo ¿Hasta cuándo descansar. le van a sacar el jugo? ya se fue con lo que tenía, hermano. Sí, ya Ya. partió a descansar, ya. Sí, así que hay que dejarlo que Ahora, descanse. El hermano. Espíritu sigue. El Espíritu sigue. No, Lo vamos el Espíritu pasando. Santo es el que tiene que seguir. A ver. El Espíritu Ahora Santo es el que tiene. estamos en un gran decaimiento, no avivamiento. Exactamente. Así es. Sí. Ya, el lunes, Ya. si Dios quiere, estamos con el capítulo 5. Ya quedamos claros con el capítulo 4, Ok. que la promesa es por fe, no es por de acuerdo a los cumplimientos de las obras de la ley. Amén. Ahí estamos. Bueno, hay que leer el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo. Si no leímos el Antiguo Testamento, nunca vamos a entender el Nuevo. Ya, que el Señor les bendiga. Ahí me saludo a mi hermana. ¿Cómo se llama mi hermana? Alejandra. No, también Alejandro, pero acá mi hermana. María Marcelo Alejandro se llama. Ya, y la otra hermana acá, la de acá de la Valparaíso. Mi hermana. Ah, mi madre. Su mamá, María pues. Angélica. Angélica. María Angélica. Ya, que Dios les bendiga a todas las hermanas y hermanos que estuvieron en sintonía. Saludos a su esposa, hermano Daniel, pastor también. Hoy día tuvimos internacional desde la quinta región. No con la gala del festival, amén, con la gala de Cristo, amén, y de Rosario, Argentina. Sí. Ya, un abrazo para todos, bendiciones, los dejamos con una Bendiciones. alabanza, ya luego viene la oración a las 10 de la tarde, a las 10 de la noche, perdón.